Apocalipsis 18:4 dice: Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas. ¿Salid de dónde? ¿A qué pueblo mío llama Dios? Sabemos que el pueblo de Israel salieron de diferentes lugares. Primero, salieron de Egipto, donde estuvieron 400 años como esclavos. Después salieron de Babilonia, donde estuvieron 70 años como esclavos. Y por último, la destrucción de Jerusalén con su templo, en el año 70 después de Cristo. Entonces, ¿a qué pueblo se refiere Apocalipsis 18:4? Sabemos que muchos piensan que el pueblo de Israel de hoy sigue siendo el pueblo elegido de Dios y que según la profecía se va a restaurar y nuevamente ese pueblo será el pueblo escogido de Dios. Veamos qué nos dice Segunda de Reyes 17, del versículo 14 al 23. En estos versículos nos narra acerca de cómo el pueblo de Israel, después de haber apostatado, después de haberse convertido idólatra, después de haberse alejado de los mandamientos, de los estatutos y de las normas que Dios les había dejado, apostataron y por lo tanto nos dice que el Señor los desechó, los quitó de delante de su rostro y fueron todo el pueblo en aquella época llevados cautivos a la tierra de Asiria, y dice claramente hasta hoy. Significa que el pueblo de Israel en esa época fue desechado y solo se quedaron con la tribu de Judá, o sea, con el linaje de David. Pero aún ellos, dice Segunda de Reyes, aún ellos se apartaron de los mandamientos, no obedecieron, no cumplieron con los preceptos y la ley de Dios. Y sabemos que en el año 70, cuando el templo de Jerusalén y Jerusalén fue destruida, el pueblo judío fue desechado de igual manera. El territorio de la antigua Siria se encuentra hoy en día principalmente en el norte de Irak, extendiéndose también por las partes del sureste de Turquía, el noreste de Siria y el noroeste de Irán. De Babilonia salieron en el año 457 a.C. para reconstruir el templo de Jerusalén. Los judíos fueron desechados como pueblo por Dios en el año 34, cuando mataron a Esteban. Daniel profetizó el tiempo de gracia que Dios le había dado a este pueblo en Daniel 9:24. Pero Jesús había abandonado el templo. Los sacrificios realizados allí por los judíos no fueron aceptados por el Señor. Eso nos dice Mateo 24, del 37 al 39. Entonces, ¿cuál es ese pueblo que Dios llama como suyo y de dónde deben salir?